Ok, pues bueno, esta es la primera reunión del año y también del nuevo formato de la nueva estructura de Portal Abracadabra. Quiero aprovechar estas reuniones previas al inicio oficial, que es en febrero, para ofrecer algunas, eh, ¿cómo decirlo? Algunas palabras, algunos conceptos que son cruciales en el camino. Algunos ya los conocen, algunos todavía los tienen que conocer. En el formato anterior también se estaban ofreciendo las grabaciones de las sesiones que estábamos teniendo y acá no va a ser diferente. Entonces quiero que estas grabaciones queden como marca de un nuevo inicio en el que expliquemos los conceptos básicos que vamos a utilizar, el lenguaje que vamos a utilizar. Y además de eso, quiero aprovechar la fecha y el mes para darle una orientación de establecer y cumplir propósitos de año nuevo. Hay muchas cosas que, si bien marca la tradición, como esto, establecer tus propósitos de año nuevo, entre más pasa el tiempo y más se modernizan las cosas, menos se presta atención a ese tipo de cuestiones. Entonces, quiero que estas primeras reuniones las enfoquemos en lo que queremos que sean nuestros propósitos de año nuevo y entonces utilizar eso como verdadero norte y como verdadera guía más allá que lo que ahora es la estructura de nuestras vidas o nuestras rutinas o lo que hemos alcanzado, que por lo general es a eso a lo que el humano le pide permiso, a sus horarios de trabajo, a su salario, al tiempo libre que tiene por la familia, por el trabajo, por viajes, por cualquier tipo de compromiso con el otro. Y con esto también quiero aclarar que no se trata de abandonar los compromisos que tenemos hacia con otros, sino de darnos prioridad a nosotros y a nuestros propósitos. Y como bien sabemos, con magia podemos convertir cualquier situación en favorable y esto nos exige la implicación de convertir en favorable nuestra rutina para cumplir nuestros propósitos. ¿A qué me refiero? Si quieres, por ejemplo, poner un negocio, eh, a encontrar la forma de que desde donde estás lo construyas sin necesidad de dejar tu empleo o el negocio que tienes, sino creando una buena estrategia. Y no solo eso, porque si de eso se tratara, pues esto sería un grupo de coaching o algo por el estilo, que no está mal, pero no es eh, lo que estamos buscando o el nivel de trascendencia que nosotros queremos. Entonces, para ir más allá de una simple buena planeación, de una simple buena elegida de propósitos, vamos a profundizar también en lo que la magia es y cómo es que funciona para no solo creerlo, sino utilizarlo como un verdadero punto de apoyo. Podemos estar muy de acuerdo en que la vida es un caos, siempre hay guerras, siempre hay gente mala, siempre hay abusos, siempre hay cosas muy horribles que si no nos identificamos de las masas, vamos a aceptar que todo eso es la realidad. Entonces, parte de donde se parte para generar una realidad propia, que es uno de los conceptos primarios y básicos que utilizamos en este recorrido, tenemos que tener la valentía de elegir y creer en nuestra elección sobre lo que la realidad es y sobre lo que la vida es. En un sentido muy particular también con esto no queremos convencer a otras personas de que la vida se tiene que vivir como nosotros queremos o que la vida es lo que nosotros pensamos que es o lo que nosotros elegimos ser. Esto hay que recordar que requiere mucha ética y mucha
presencia y tolerancia y discriminación de lo propio y lo del otro, hasta dónde llega mi realidad, hasta dónde llega la del otro, en qué puntos convergen y para qué. Todo ese tipo de cuestiones que casi nunca tenemos el privilegio de detenernos a analizar y elegir. Es uno de los múltiples propósitos de este recorrido y de esta nueva estructura de enseñanza que ofrece Portal Abracadabra. Em, bueno, quiero, si hay alguna duda, eres la única que está y conoces la mayoría de los conceptos básicos, pero igual si hay alguna pregunta respecto de alguno o algo por el estilo, es un buen momento para ubicarla. Mientras voy exponiendo. Antes que mi aplicación y que para qué uso la magia yo y todo esto, quisiera compartir qué es lo que entiendo y lo que enseño por magia. No les voy a enseñar a sacar conejos de sombreros, ni a hacer trucos, ni prestidigitación. Te escucho. No, 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 me dio risa. No, no tenía silenciado El micrófono. Ok, el lamentablemente esto no se silencio. trata de trucos, ni de prestidigitación, ni de convertirnos en bufón de la gente, de demostrarles que la magia es verdadera, ni mucho menos. Dice mi maestro José Luis Parise que cuando el hombre perdió el contacto con la magia, la llamó casualidad. No sé si sea frase suya o él la dijo, pero tiene toda la verdad. De hecho, es muy triste ver cómo después de dejarla de nombrar magia y llamarla casualidad, se empeña el humano en creer que no hay casualidades, que todo es como tiene que ser y que nada pasa por nada y que nada tiene sentido y tal vez en eso encuentran algo de refugio ante todo el caos y confusión que existe y que se genera. Em, Magia es ese fenómeno aparentemente inexplicable que sucede a favor del desarrollo de una persona. Lo hemos visto y experimentado todos de alguna u otra forma. Un segundito, tengo que atender la puerta. Regreso enseguida, disculpa. Listo, disculpa. Entonces, todos hemos tenido este tipo de experiencias en las que por alguna extraña razón no pudimos ir al evento o al compromiso o se nos hizo tarde o se nos hizo temprano por por cualquier cuestión. Y ese tipo de cosas nos salvaron de meternos en algún problema, de estar en alguna situación incómoda, de algún accidente y de repente eso mismo que parecía un obstáculo o un impedimento se volvió un gran aliado. Y ese tipo de cuestiones de verdadera alquimia en el que algo pesado, en el que un plomo se convierte en algo brillante, un oro. Y, y ese tipo de cuestiones tienen su lógica, así como poco a poco, por observación, se fue descubriendo las leyes físicas, cómo funcionan, cómo reaccionan, cómo se combinan. Y basado en todo ese conocimiento, los seres humanos hemos aprovechado para generar máquinas y muchas cosas que reducen el esfuerzo y aumentan la productividad. De la misma forma, existen leyes y lógicas metafísicas universales que, así como la física, aplican para todo y para todos. Entonces, este tipo de escuelas, este tipo de enseñanzas, este tipo de caminos, tienen la nobleza de aprender, explicar y entender este tipo de fenómenos o este tipo de leyes que son invisibles, como las de la física, pero que aplican a todo lo visible. De la misma forma, queremos ir entendiendo y aplicando todas estas leyes metafísicas, por nombrarles de alguna manera, pero uno de los conceptos que me gusta ofrecer y transformar acá en Portal Abracadabra es yo diría que el verdadero nombre es antefísica, porque metafísica es lo que está más allá de lo físico y lo antefísico es lo que está antes de lo físico.
cositas que me pongo a pensar, conceptos que me gusta redefinir, pero finalmente son esas leyes que están en paralelo a lo físico y comprender su lógica, comprender su funcionamiento, verlas aplicadas y reflejadas en nuestra vida cotidiana nos ofrecen un mayor entendimiento no solo del universo y de la vida misma, sino también de nosotros, de qué cosas en cada quien activan o desactivan ciertas, digámosle, funcionalidades de estas leyes y por qué entonces pasa o no pasa lo que queremos. Y de esa forma, incluso los desaciertos, incluso los fallidos o los desvíos o los errores, aportan una gran enseñanza, porque si bien no obtuviste la cosa que querías, obtuviste la enseñanza del por qué no lo estás obteniendo o el hasta dónde tú no te lo estás permitiendo, y eso es mucho más valioso y es una información única que no te pueden enseñar en ningún otro lado. Es por eso que se habla, por ejemplo, No, de un no sé, maestro. Ajá. se está cortando, no, no escuché como 5 segundos atrás. Ya, también está un poco entrecortada tu conexión, pero dice aquí que mi señal es buena. Este, A lo mejor es la mía, déjame me bajo, a veces mi cuarto no es tan buena. ya, es posible, porque aquí sí dice Déjame. que está en verde. De Oh, todos deja modos, bajarme, pues quizás sea yo. de todos modos está quedando grabado Grabado. y va a quedar disponible. Ahorita fueron unos segunditos. Muy bien. Igual cada falla está bien que la ubiques para ir entendiendo el porqué y el sistema. También voy a posiblemente volver a cambiar a Jitsi, pero eso ya es cuestiones operativas que Eugenia les va a ir avisando. Va. Entonces, ir entendiendo todas esas leyes metafísicas nos sirven para comprender también cuando hay fallidos o desvíos o cuando no se logran las cuestiones que queremos, el por qué y desde dónde se falló y poder al siguiente paso considerar eso que en el anterior era un punto ciego y entonces ir más enriquecidos, más grandes, más conscientes, más presentes a conseguir a cualquier cosa que queramos. También quiero aquí hacer la mínima aclaración de que nunca se termina el cuento, ¿no? Es muy común pensar que, no, hombre, si yo ganara tal cantidad de dinero al mes, ya no tendría ningún problema. O si yo tuviera pareja, o si ya no tuviera pareja, o cualquiera de las cuestiones que creemos que queremos alcanzar y que con eso ya se va a acabar el problema. Es importante también sacudirnos de esa creencia y entender que el objetivo de alcanzar objetivos, más allá de la cosa, es generar esa certeza, esa confianza en tu ser de que aquello que te propongas es alcanzable, sin depender de otros, de la economía, de las leyes, de Dios, de la ciencia, de cualquiera de las cosas que está profetizada y marcada en cualquier cultura y religión del planeta que el humano tiende a ponérsele de rodillas y cambiar de paradigma al nivel de no solo no estar de rodillas ante cualquier creencia o cosa o persona, sino estar de pie y además dirigiéndote a lo que tú deseas, a lo que tú quieres. Creo que eso en sí mismo implica una ganancia superior a cualquier puño de oro o cualquier persona con la que estés, y no por demeritarlos, sino por evitar la dependencia o la creencia de que con eso ya, o después enojarse con aquello que conseguimos, porque entonces no nos dio la felicidad o la paz o la satisfacción que estábamos buscando. Y para no perderse en el intento, también aquí ofrecemos herramientas, mapas, diagramas, enseñanzas muy concretas y muy herméticas en el sentido de que no hay nada que agregarles ni que quitarles, ni están sujetas a opinión, ni mucho menos son, sí, estructuras herméticas, sistemas herméticos que al aplicarlos y seguir
el método, digamos, paso uno, dos, tres, ir en la secuencia correcta, es infalible o nos convertimos en infalibles. Y eso es o parece magia. Entonces, ese tipo de cuestiones es con las que nos queremos relacionar más allá de tener un buen plan y unos buenos propósitos para el año. Entonces, junto con las cosas que quieres lograr en el año, quiero también invitarte a que integres esta forma de pensar, a que integres este sistema, este paradigma de operar desde lo sutil y lo podemos saber en cualquier cosa que hemos trabajado. Digamos, no sé, podemos imaginarnos la construcción de una casa. No es que llegas y pones ahí todos los materiales juntos y a ver, vamos a poner aquí el primer ladrillo. Todo tiene un plano previo, todo tiene un deseo, un diseño sutil y es en base a ese diseño sutil que se construyen las grandes cosas densas como los edificios, como los vehículos, los barcos, todo eso no es a punta de ocurrencias en el momento, sino basados o guiados en un plan previamente hecho sutil. Y es una verdadera magia eso, solo que estamos tan acostumbrados que dejamos de verlo como tal. Que la idea de alguien o el dibujo de alguien se convierta en uno de los edificios o embarcaciones más imponentes del planeta es una gran magia y es eso mismo, es esa misma magia con la que se hacen esos edificios, con la que se hacen bebés, con la que se hace cualquier momento, cualquier plática, cualquier cosa y tener la enseñanza, la virtud y la práctica de encauzarlo y dirigirlo a generar lo que tú quieres es una oportunidad y privilegio para no todos. Y es por eso que este tipo de círculos se llaman de iniciaciones, gente que estamos iniciadas en cuestiones que no son las de la media, que no son las de cualquiera. Entonces, hablando así a grandes rasgos, entremos a lo que es abracadabra. Abracadabra, por etimología, es yo creo lo que digo. En los dos sentidos de la frase, de que yo me la creo, de que yo sí pienso eso que digo, yo sí creo eso que digo, y por ende, entonces creo lo que digo en lo físico. Em, Quiero orientar y anudar esta primera reunión en uno de los pilares de la enseñanza iniciática, se aprenda en donde se aprenda, aunque se le cambie el nombre, las cuestiones son las mismas. Y es la ley de interdeterminación de los planos. Se las vuelvo a decir, ley de interdeterminación de los planos. Esto quiere decir que hay diferentes planos que se interrelacionan de alguna forma, que están determinados también, que llevan un orden y que siguen una ley. O sea, no está sujeto a yo quiero que hoy la gravedad sea al revés. No, la ley de la gravedad hace que se aplique igual siempre. De la misma forma, esta ley de interdeterminación de los planos se aplica igual siempre. Y esta ley establece que lo físico no se cambia desde lo físico. Esto lo aprendió la medicina a lo largo de los años. Querían solucionar las cosas abriendo el cuerpo, siendo muy invasivos, haciendo hoyos, rompiendo, quitando partes, y eso no solucionaba las cosas. Y conforme ha pasado el tiempo y ha evolucionado la tecnología, la medicina es cada vez menos invasiva, se utilizan cuestiones mucho más sutiles como radiofrecuencias, rayos X, todo este tipo de cuestiones que podemos nombrar energéticas, sin clavarnos en el cuentito New Age de que la energía es algo que emanan tus cuarzos y que sí también, pero no es eso exactamente de lo que estamos hablando, sino de ver cómo, por ejemplo, en cuestiones en las que confiamos plenamente, como la medicina, cada vez más están confirmando esta ley de interdeterminación de los planos que dice que lo sutil rige sobre lo denso y no al revés. No es que por hacerte un hoyo en la cabeza vas a dejar de tener el dolor de cabeza que te da por estar pensando siempre en que te duele la cabeza. Entonces,
Eso la medicina lo ha descubierto y cada vez hay más médicos que no simplemente te tratan como una máquina, también te preguntan si estás descansando bien, si estás bien alimentado, cómo estás de ánimo, si están pasando muchas cosas en tu vida, porque se dieron cuenta o se están dando cuenta de que estados sutiles influyen y determinan los estados más densos. Y la ley de interdeterminación de los planos dice que lo psíquico, o sea, todo lo que hay en tu mente, determina a lo energético y que eso energético determina a lo físico. Y esto lo podemos ver en este mismo ejemplo de los rayos X, por ejemplo. Para saber qué le van a hacer al paciente, le hacen unos rayos X. Los rayos X no son físicos, son energéticos, pero no es que haya una fuente de rayos X ahí emanando todo el tiempo y le rimen a la persona. Es algo que se controla con la mente, con quien sabe cómo operan esos rayos, en dónde hay que ponerlos, cómo se reflejan, todas esas cuestiones. Y todo eso a su vez está operado por alguien que decidió ser radiólogo, que decidió estar ahí. Entonces, ese cuarto registro, digamos, invisible, es o somos o eres cada quien, y es desde esa decisión de ser con lo que entonces vas a alimentar a tu psiquismo para tener el conocimiento de manejar lo energético para con eso determinar sobre lo físico. ¿Soy claro con con esta construcción? Ay, sí, Ok, hay un muy poco... claro. Muy bien, qué bueno. Entonces, ese es el pilar básico de toda enseñanza iniciática, que hay tres registros, llámalo universo, Dios y el hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Shiva, Shiva, Vishnu y Brahma, eh, cada, lo real, lo simbólico, lo imaginario, cada cosmovisión, digamos, tiene esta base triple sobre la cual todo lo demás se apoya. Entonces, todas las demás cosas que vamos a aprender y recorrer aquí en Portalabra Cadabra tienen la intención, tienen la finalidad. No, te dejé de oír. Ahí yo te escucho perfecto. ¿Se retomó? Hola, hola. No, o sea, se está cortando, pero yo a lo mejor va a ser mi internet Es y estoy posible. en el celular, no sé si influye. Es posible porque aquí sigue verde y yo a ti te escucho bien. Sí. Entonces, toda esta enseñanza, todas estas reuniones están orientadas o tienen la finalidad de ofrecer herramientas para llenar el psiquismo de quien así lo decida, de esta inversión básica en la que comenzamos, bueno, no solo comenzamos, en la que decidimos y vivimos, influyendo en nuestra realidad física desde nuestra realidad psíquica. Y para conocer cuál es nuestra realidad psíquica, además de aprender cosas o de meterle cosas nuevas, que eso es algo para lo que no se necesita una escuela o no se necesita pagar, puedes aprender en internet cualquier cosa. Pero para lo que sí se necesita un servicio, una comunidad, un apoyo, una guía, es para conocer eso que inconscientemente habita nuestro psiquismo. Y la forma más simple de lograrlo, nos lo ha demostrado el arte y nos lo ha demostrado el psicoanálisis, es expresarse. Y al expresarse, entonces podemos detectar cuál es la realidad psíquica que nos está dirigiendo, porque también, como podemos ver, por ejemplo, la gravedad es una fuerza invisible, es una fuerza oculta, pero tiene injerencia sobre todo. Entonces podemos observar que lo oculto es más poderoso que lo manifiesto. Un gran edificio sin un buen cimiento no sirve de nada. Una gran embarcación sin una buena base de flotabilidad no sirve de nada. Entonces, toda la parte oculta, es como la punta del iceberg. Sí, es muy grande, muy maravilloso, pero todo lo que le está dando sustento en realidad está bajo el agua, está oculto. De la misma forma, los
contenidos ocultos de los psiquismos de cada quien, del psiquismo de cada quien, eh, dirigen y marcan las decisiones energéticas y físicas, digamos, de cada quien. Entonces, para descubrir cuál es el contenido de nuestro eh, plano psíquico, se nos ofrece o se nos exige o se nos solicita o se nos procura, se nos sugiere hablar, expresarse. Que si un mudo no puede hablar, entonces ya no puede hacer magia, no, porque hablar no solo es con la boca, todo habla. Y de hecho, por ahí dice, ¿no? Al buen entendedor, pocas palabras, entre más atento y más presente estés, más vas a escuchar todo lo que habla, un lenguaje corporal, una seña, una mirada, un olvido, algo que no se puede olvidar, etcétera. Todo eso está hablando. Entonces, escuchar no solo es oír lo que se dice, sino prestar atención a lo que hablan las cosas. Y aquí quiero también presentar el formato que vamos a utilizar para aprender y expresar y entonces meter contenido nuevo a nuestro psiquismo y que no solo sea algo más ahí en la bodega, sino que sean cuestiones de las que nos valemos aplicándolas. Entonces, el formato que sugiero es que el primer jueves de cada mes les comparta una enseñanza lo más completa posible o lo más que podamos abarcar en esa reunión y continuarla en la siguiente si es necesario, pero ofrecer una reunión de enseñanza al mes y el resto de los jueves del mes utilizarlos para recibir asesoría y supervisión de aplicación de esas enseñanzas, perdón, recibir supervisión y asesoría de aplicación de esas enseñanzas que se están recibiendo el primero de mes, para que no solo no queden ahí en la bodega, sino que se utilicen y que con eso te valgas para generar los cambios que quieres generar en tu vida. Entonces, el primer jueves de cada mes básicamente es un monólogo parecido a este, en el que me pongo a explicar alguna cuestión con sus gráficos y cómo se utiliza y qué finalidades tiene, cómo se puede pensar, cómo es que yo la uso. Y a partir de eso, entonces, ustedes la apliquen para generar la realidad que ustedes quieren. Y en las reuniones posteriores según la cantidad de personas que estemos, se tomen turnos solicitados por ustedes para exponer qué es esa realidad que quieren lograr y cómo están valiéndose de la enseñanza para generarla, o cómo no están pudiendo valerse, o qué no entendieron, o cualquier tipo de asesoría o duda que surja o que necesiten sea considerada, recibida y disipada en lo posible para nutrir su aplicación y la aplicación de todos, y no solo recibir esa asesoría y supervisión, sino también para gente que tiene ya un recorrido más prolongado, digamos, de alguna forma, tengan también la oportunidad de supervisar la aplicación de otros, así como al principio recibieron la supervisión, si ya consideran que están a un nivel avanzado, también puedan supervisar y entonces entre todos cuidarnos las espaldas, digamos, y no solo aprender a usarlo, sino también aprender a leerlo en las aplicaciones de otros, lo cual hace a lo aprendido en las clases, en las reuniones de enseñanza, mucho más útil y mucho más valioso que simplemente un saber. Y también vamos a aprender a utilizar herramientas energéticas y herramientas físicas. ¿A qué me refiero con esto? Herramientas físicas como el uso de amuletos, de rituales, cómo hacer un altarcito, cómo dedicar una danza, cosas más de lo físico. Pero antes de eso tenemos que saber cómo manejar y utilizar nuestra energía. Pero antes de eso tenemos que aprender a discriminar el contenido de nuestro psiquismo, cuando es propio, cuando es ajeno, cuando aunque sea propio es algo que nos hace fallar,
cuando aunque sea ajeno y nos hace, digamos, triunfar, sigue siendo igual de nocivo simplemente por ser ajeno. Em, Dicho esto, me gustaría abrir espacio, si quieres y te animas, Ale, a una exposición breve de qué es tu o cuáles son tus propósitos de año nuevo y cómo te valdrías de la ley de interdeterminación de los planos para cumplirlos. Si es que quieres hacerlo, si no podemos tomarnos la semana para que lo organices en tu mente y lo presentes el próximo jueves. Te escucho, sea sí o sea no. Sí, no traía nada planeado, ni estructurado tampoco, pero me gustaría como modificar el proceso de la cafetería a que, o sea, bueno, ya sabes el proceso que tengo, que ya tengo la cafetería con área de niños, eh, pero como te platiqué ayer, detecté un desvío, no me acuerdo cómo lo llamaste Un paso ayer, 11. donde, ajá, pasó 11, exacto. Entonces me gustaría como reestructurar el deseo, porque claro que quiero que la cafetería funcione conmigo, sin mí, a pesar de mí, de todas las situaciones, quiero que sea eh, abundante y fructífera y que Ok, me dé... te propongo Ujú. algo como Ujú. reciprocidad de tu presencia y de tu, eh, pues sí, de tu apoyo a lo que es Portal Abra Cadabra. Te propongo que concluyamos aquí la grabación de la reunión uno y nos tomemos Ajá. un momento a solas para darte una asesoría particular para hacer esta adaptación, esta modificación a tu oración. ¿Te late? Va, me parece bien. Y Entonces, deja esto voy les con cuaderno pasa porque por no estar en vivo y se pierden de oportunidades. Entonces, les recomiendo que se pongan las pilas y nos vemos el próximo jueves.